poco a poco vamos a ir entrando. Hemos estado viendo un poco de esas riquezas de su gracia. Cuando dijimos que hay dos tipos de silla en donde nosotros nos podemos sentar, ¿verdad? Hay una silla que es la primera que nosotros, y es la que debemos de buscar. Esta silla en donde nosotros nos sentamos es a la mesa. Es una silla donde estamos a la mesa del rey, ¿verdad? Estamos en la mesa, somos hijos. Vimos un poquito acerca de Mefiboset. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Mefiboset era una persona que fue traída por la misericordia de David, ¿verdad? Y lo trajo y lo hizo uno de sus hijos y lo sentó a la mesa. La primer silla en la que nosotros nos tenemos que sentar es en la silla a la mesa del rey, en donde la intención es que nosotros podamos tener comunión. ¿Comunión con quién? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, dice, abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? En esta silla encontramos todas las bendiciones de su gracia. ¿Bendiciones de qué? Todas esas riquezas que habla la Biblia en Efesios capítulo 1 versículo 3, que vamos a leer en este momento. Acompáñame a leer este versículo de Efesios capítulo 1 versículo 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, o en Cristo, o con Cristo, en Cristo. Y vimos un poquito y hablamos acerca de lo que es estar en Cristo. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Voltea con tu vecino y dile: ya mi memoria no me da para más, pero tenemos que recordar, estar en Cristo nos sienta entonces para recibir las riquezas de su gracia, nos sienta en la mesa para tener comunión y ver el rostro de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos del rostro de Dios? ¿Dónde se encuentra la bendición? En el rostro de Dios. Cada vez que yo veo el rostro de Dios, ¿verdad? Según Números capítulo 23, ¿verdad? Vimos la bendición que Dios le dio a través del sacerdote al pueblo, y decía que el rostro de Dios era de donde nosotros sacábamos las bendiciones, porque nosotros ya somos bendición. Pero se manifiestan esas bendiciones cuando nosotros vemos el rostro de Dios estando a la mesa con el rey. ¿Con quién? Con el rey. Entonces yo me tengo que sentar en esa mesa, ¿verdad? Ahora, yo quiero hablarte de 3 bendiciones, iniciar, porque te voy a dar mucha información. Espero que estés anotando, porque te voy a dar mucha información. Hay 3 tipos de bendiciones que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Aquí en Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están las bendiciones? ¿Son qué? Espirituales. Hay bendiciones que son espirituales. ¿Sí o no? Ayúdenme, porque si no me bajo ya. No predico hoy. Hay bendiciones espirituales. Ahora, te voy a decir que hay otro tipo de bendiciones. Vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan. Nada más hay un capítulo, así que Tercera de Juan, en el versículo 2. Amado, le dice Juan a Gallo,
Es que era muy peleonero y por eso le decía, eres muy gallito. No es cierto, así se llamaba gallo. Al amado a quien amo de verdad, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? Todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera ¿tu qué? Alma. Ahora escucha bien. Entonces hay una prosperidad espiritual, pero también hay una prosperidad del alma. Esto quiere decir que Dios piensa, o Dios pensó en nosotros en los tres niveles. Dios nos constituyó espíritu, alma y cuerpo. Así que la bendición que Dios nos da no solamente es espiritual, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que la bendición de Dios es espiritual y decimos, bueno, es que la bendición de Dios es simplemente su misericordia, su amor, su gracia, y los podemos ir al otro extremo y pensar que las bendiciones de Dios, cuando hablamos de bendiciones, son cosas materiales, ¿verdad? Decimos: Señor, bendíceme porque me falta en este momento, tengo necesidad en este momento y necesito que tú me bendigas. Y a veces pensamos y asociamos la bendición con cosas materiales, y a veces cuando no decimos no, las cosas materiales no, porque eso es evangelio de la prosperidad. Entonces nos vamos hasta el otro extremo y nos vamos, todas las bendiciones de Dios son espirituales. Y déjame decirte que las bendiciones de Dios son espirituales, son del alma y son materiales. Porque dice aquí que yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Incluye trabajo, incluye familia, incluye... ¿Sí incluye o no? ¿O estoy mal? Incluye toda, dice: quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero yo quiero que nosotros no nos concentremos, porque ya hablamos de las espirituales, ya hablamos un poco, bueno, ya sabemos un poco de las materiales, pero yo me quiero concentrar ahorita que hay una prosperidad, y esa prosperidad es una prosperidad del alma. Y en el alma nosotros sabemos que hay tres cosas principalmente. ¿Qué hay? Según su trimestre número 1, de los cuales ya todos pasaron, creo. ¿Sí, no? Si no has pasado, entonces te tienes que inscribir. Es un anuncio. ¿Vieron cómo lo ves? Es un anuncio para que se inscriban a la escuela de liderazgo. Entonces, en el curso 1 vemos cómo está constituido y qué hay, ¿verdad? Desde la clase, creo que es la 2 o la 3. Ahí vemos cómo está constituido, y vemos que en el alma hay tres elementos importantes. ¿Cuáles son? Emociones, muy bien. Pensamientos y voluntad, muy bien. Ay, sí estudiaron. Palomita, muy bien. Entonces, principalmente están esas tres, ¿verdad? Pensamientos, emociones y voluntad, que son lo que nos diferencia de los animales, ¿verdad? Son las cosas que Dios hizo que fuéramos a imagen y semejanza de Él. Tenemos emociones, tenemos pensamientos o raciocinio, y tenemos también la capacidad de decidir. Voluntad, nos dio un libre albedrío. Ahora, escucha bien. Dios sabe que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con emociones. ¿Cuántos saben que Dios nos dio emociones? Emociones que nos puso, como la alegría, ¿verdad? Las 5 básicas: alegría, tristeza, enojo, miedo, temor y desagrado, ¿verdad? Son las 5 básicas. Algunos dicen que son 7, y después viene una combinación de todas ellas, pero son esas básicas. Esas emociones, cuando Dios nos creó, esas emociones son naturales, no podemos evitarlas, porque cuando suceden ciertas cosas, brotan esas emociones. Esas emociones son naturales.
¿verdad? No las podemos evitar. Y la pregunta es, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el Edén, ¿él tenía emociones? Sí, ¿no? Sí tenía emociones. Ahora, ¿por qué no se hablan de esas emociones? Obviamente en el capítulo 1 no se habla de esas emociones, pero cuando él vivía en la gloria de Dios, bueno, antes de ir a eso, las emociones son el resultado, o sea, hay un detonador de esas emociones. Por ejemplo, ¿cómo sucede o cómo se detona la emoción del enojo? ¿Por qué nos enojamos? Cuando en mi pensamiento, o sea, cuando yo siento que hay una injusticia, se detona el enojo. Entonces, cada vez que yo pienso, escucha bien, cada vez que yo pienso que hay una injusticia, ¿verdad? En mi relación, ¿verdad? Siento que hay una injusticia de parte de otra persona, o inclusive una injusticia de parte de Dios. Yo puedo estar enojado con Dios. Por ejemplo, si muere un familiar y no entiendo por qué murió el familiar, y entonces yo me puedo enojar con Dios porque siento que Dios es injusto, y puedo estar enojado con Dios. Puedo estar enojado con mi pareja porque pienso que algunas de las cosas que hace mi pareja son injustas. Entonces brota el enojo. ¿Por qué brota la tristeza? La tristeza brota cuando yo pienso que he perdido algo. Cuando yo pierdo algo, brota la tristeza. Por ejemplo, si pierdo un familiar, ¿qué va a pasar? Si pierdo, por ejemplo, o llega una persona y me dice el diagnóstico, te dicen, ¿sabes qué? Tienes este diagnóstico, ¿qué va a suceder? Porque estoy perdiendo mi salud. ¿Me voy a poner qué? Triste. Cada vez que yo pierdo algo, va a brotar la emoción de la tristeza, ¿verdad? ¿Por qué me siento ansioso, por ejemplo? La ansiedad surge por la incertidumbre, porque no sé lo que va a suceder el día de mañana. Cada vez que yo no sé lo que va a suceder mañana, me empiezo a sentir ansioso. Obviamente la ansiedad es consecuencia y trae otras cosas, ¿verdad? Cada una de estas emociones trae otras cosas. Pero por ejemplo, cuando yo tengo miedo, por ejemplo, ¿qué es lo que detona el miedo? Lo desconocido. Cuando yo siento que algo se me fue la palabra, me amedrenta, ¿verdad? Cuando yo estoy amedrentado por algo, por alguien o por una circunstancia, entonces yo voy a sentir miedo o temor, ¿verdad? Ahora, pueden ser válidos esos pensamientos o no pueden ser válidos. Por ejemplo, cuando somos niños y apagan las luces, ¿verdad? Y entonces algo está oscuro, yo pienso que hay un monstruo ahí. Ese pensamiento de que hay un monstruo ahí provoca en mí miedo. Ahora, ¿es fundado ese miedo? No, porque no hay nada. Simplemente en mi mente yo creo que hay ahí un monstruo. Y entonces brota en mí una emoción que es el miedo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo soy niño, ¿verdad? Viene otro niño y me quita mi juguete y entonces me enojo. ¿Por qué? Porque pienso que eso es injusto. Luego cuando viene el niño y me presta un cochecito, yo estoy bien jugando y viene el niño y se lleva su juguete y entonces yo ¿qué? Me enojo. ¿Por qué te lo llevas? Porque pienso que es injusto, se lo está llevando, pero todavía no entiendo
que ese juguete no es mío, es de él. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada vez que sucede, van a empezar las emociones a brotar. Cuando las emociones tienen que ver con la manera en la que yo pienso. Tiene que ver con cultura, costumbres, vivencias, experiencias, información, cultural. Tiene que ver con muchas formas en las que yo pienso. Y entonces, por ejemplo, culturalmente en mi casa, cuando cada persona que se levanta tiene que recoger sus platos y llevarlos a la cocina. Es cultural. Pero a lo mejor en otra casa no, se paran y ahí dejan todo. Ahora, si yo vengo, ¿verdad? Yo invito a ciertas personas a comer, y yo en mi cultura todos tienen que levantar su plato y nadie lo levanta. ¿Qué voy a pensar? Y me voy a enojar porque pienso que es injusto. Me lo dejaron todo, ¿sí o no? Estamos entrando en detalle, ¿verdad? Ahora, mucha gente vive, y nada más estoy tomando cuatro emociones: enojo, tristeza, ansiedad y miedo. Mucha gente vive todo el tiempo en esas cuatro emociones. Todo el tiempo está enojado, todo el tiempo está triste, todo el tiempo está ansioso y todo el tiempo está temeroso. Pueden tener las cuatro o una de ellas. Vuelta con tu vecino y dile: ahí te hablan. ¿Sí o no? Ahora, regresemos al pasaje. Yo quiero, dice Juan, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu. Wow, hay una prosperidad en el alma. ¿A qué se refiere esa prosperidad del alma? ¿Cómo podemos interpretar esa prosperidad del alma? No, espiritual es una cosa, material es otra, pero estamos hablando de la prosperidad del alma. Cuando son equilibradas las emociones. Ahora, la pregunta es: ¿Dios quiere que vivamos en temor? ¿Dios quiere que vivamos enojados todo el tiempo? ¿Dios quiere que vivamos ansiosos todo el tiempo? ¿Dios quiere que, ¿cuál me falta? Que estemos temerosos todo el tiempo? Hay más de 3,500 pasajes en la Biblia que dice: no temas. ¿Por qué? Porque es una emoción que trata de dominarnos. Ahora, ¿cuál es la prosperidad que Dios quiere darnos en el alma? Que no vivamos dominados por el temor, por el enojo, por la ansiedad, por la tristeza. Hay gente que está triste todo el tiempo. ¿Ese es el plan de Dios para nuestra vida? Y entonces, ¿por qué estamos así? ¿Por qué vivimos de esa manera? A lo mejor nos falta un poco sentarnos a la mesa con el Señor, para que Él cambie esas emociones. Dios quiere. Ahora, estas bendiciones del alma son parte
de las riquezas de su gracia. ¿De las qué? De las riquezas de que su qué. Porque te voy a decir algo. Todas esas emociones se controlan. Es muy sencillo controlar las emociones. Bueno, aparentemente. Es fácil decirlo, pero a veces vivirlo no es tan fácil. Pero hay algo que se llama fruto del Espíritu. ¿Sí o no? Y el fruto del Espíritu, por ejemplo, cuando yo tengo enojo, la ira, si yo no controlo el enojo se va a convertir en ira, y esa ira va a hacer que siempre esté resentido con las personas. Provoca falta de perdón. Y entonces, ¿quiere Dios que viva así? No. Y entonces viene el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu trae dominio propio. ¿Trae qué? Trae dominio propio. Cuando yo estoy con temor, hay algo que se llama la paz de Dios, que sobrepasa. Cuando yo estoy triste, hay algo que se llama el gozo del Señor. Cuando yo estoy ansioso, hay algo que se llama fe. ¿Es parte del fruto, sí o no? Esa fe trae confianza, y la confianza es el antídoto a la ansiedad. Porque estoy confiando en Dios. Pero para poder confiar en Dios, yo me tengo que sentar esta silla es la primera que yo tengo que buscar siempre. Buscar el rostro de Dios cuando yo me siento a la mesa y tengo comunión con Dios. Ahora, hay riquezas de su gracia y hay riquezas en gloria. Pero yo quiero introducirte en otro concepto. Vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa aquí? La palabra administrador en este texto, recuerden que el Nuevo Testamento, la mayor parte lo tenemos en griego. Es traducido de una palabra griega que se llama oikonomos, que significa administrador de la casa o mayordomo. Más entendible, mayordomo. ¿Ustedes entienden el concepto de mayordomo? ¿Sí? Mayordomo. Este término se aplica a aquellos que han recibido dones de Dios y deben usarlos para el bien de los demás. Bueno, el significado o administrador de la casa es literalmente una palabra que se compone de oikos, casa, y nomos, ley o regla, lo que significa que la persona es la encargada de administrar y dirigir la casa. Un mayordomo en el Nuevo Testamento también se traduce como una persona que tiene la responsabilidad de gestionar los bienes de un hogar o de una propiedad. ¿Cómo ven? ¿Qué es entonces? Administrador es un ¿qué? Mayordomo. Alguien que administra la casa. ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos? Mayordomos. Somos administradores. Más en este tiempo se entiende. ¿Quién es el que administra? Alguien que tiene dos razones importantes: un administrador o alguien que cuida. Administrador o alguien que cuida tiene dos razones principales. Por ejemplo,
Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén para que fuese un administrador del Edén. Y le dio dos razones principales que tenía que hacer: que lo labrase y que lo guardase. O sea, guardar, es decir, que no se pierda nada, que no se pierda. Pero por otro lado es producir con lo que yo tengo, producir que algo crezca. El administrador tiene la encomienda de esas dos cosas: cuidar, pero estar al pendiente de que no se pierda nada, que no haya fugas, que no haya pérdidas. Pero por otro lado también tiene que estar pensando cómo con eso puedo yo producir, hacer crecer. Amén. Muy bien. ¿Están bien esos conceptos? Cuidar y hacer crecer. Muy bien. Somos nosotros administradores. Voltea con tu vecino y dile: eres un administrador, un mayordomo. Así que tú estás ¿para qué? Para cuidar y para hacer crecer. Para cuidar y para hacer crecer. Entonces Dios te da, vamos a hablar de dones. Dios te da un don, y ese don entonces yo lo tengo que administrar. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que cuidar mi don y tengo que hacerlo crecer. ¡Qué fácil! ¿Verdad que la palabra de Dios es muy fácil? Es muy fácil la palabra de Dios. O no, está entendible, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Cuidar y hacerlo crecer. Dios, ¿qué talento te dio Dios? ¿Qué don te dio Dios? A ver, dime. No se quieren comprometer. ¿Qué don te dio Dios? Bueno, ahí piénsalo, ahí no me lo digas, ahí piénsalo. Bueno, ¿qué tienes que hacer con ese don? Lo tienes que cuidar y lo tienes que hacer. Gloria a Dios. Ahora, hablemos de cualquier, no solamente de dones espirituales, hablemos de cualquier cosa que Dios te ha dado. Cualquier cosa que Dios te ha dado. Dios te da fe. Es una de las riquezas de su gracia, fe. Todos hemos tenido una medida Dios nos ha dado una medida de fe. Y ya te la dio. Si no, no estarías aquí. Tienes fe. Una medida de fe puede ser pequeña, puede ser grande, no importa, pero Dios te ha dado fe. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa fe? Tengo que cuidarla y tengo que... ¡Qué fácil! ¿Verdad? Dios te da una medida de amor. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarlo y hacerlo crecer. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ahora, bueno, ya no me quiero. Ahora, en el Antiguo Testamento también existían estas cosas. ¿Ustedes lo sabían? ¿No lo sabían? Sí, nada, ni lo sabían, Segunda de Crónicas. Vamos a ver que Primera de Crónicas. No es segunda, es Primera de Crónicas. David va a construir un templo. Dios tiene en su anhelo y en su corazón tener un templo. Y entonces crea, ¿verdad?, todo un plan para el templo. Y entonces se da cuenta que le van a hacer un lugar para el templo y empieza a pensar en todo lo que se necesita para poder servir a Dios en ese templo. La pregunta es,
en el Nuevo Testamento, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. No, nosotros somos el templo de Dios, ¿sí o no? La Biblia lo dice, nosotros somos el templo. Así que todo lo que está ahí es una analogía de lo que en el Antiguo Testamento. Imagínense todo lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros el día de hoy podamos entender cómo servir a Dios. Es increíble. Se tomó toda esa molestia para que a ti te dé flojera leer el Antiguo Testamento. Es increíble. Ay, no, yo no leo el Antiguo Testamento porque es tan aburrido y me duermo. Pero pues ya ahí está todo lo que yo necesito para poder servir a Dios en el Nuevo Testamento. Son principios. Así que ahí desde el capítulo 23, no lo vamos a leer todo, pero te voy a dar simplemente, Primera de Crónicas 23, empieza la disposición del servicio del templo. Del 23 al 26 vienen todo cómo David organizó a los levitas. ¿A quiénes? A los levitas. ¿A los de la tribu de qué? De Leví. ¿A los de la tribu de quién? De Leví. De los de la tribu de Leví estaban los sacerdotes. De ahí salían los sacerdotes y los que servían en el templo, que no necesariamente eran sacerdotes, pero que como eran levitas podían servir dentro del templo. Amén. Ahora, en esta temporada, en el Nuevo Testamento y más en esto, también hay levitas. ¿Ustedes sabían eso? ¿No sabían? Levitan a la oración, levitan al trabajo, al servir, levitan a todo. Dios mío. Pero los de la tribu de Leví, ¿verdad? Nosotros ya no somos de la tribu de Leví, gracias a Dios, ya no somos de la tribu de Leví, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a otro sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? A la de Melquisedec. Si no hubiera ese sacerdocio de Melquisedec, Jesucristo no hubiera sido sumo sacerdote, ¿sí o no? Les falta leer. Dile al que tienes al lado, menos Netflix, más Biblia. Ahí para que lo lean, apúntenlo. Hebreos capítulo 7, leer de tarea Hebreos capítulo 7, por favor. ¿Verdad? Somos de la orden del sacerdocio de Melquisedec, no de Leví, porque si nosotros no podríamos. Así que a los de alabanza que les dicen levitas, no son levitas. Nosotros ya no somos de esa ley. Nosotros pertenecemos a otro. Así que no le digan levitas a los que sirven acá. No son levitas. Algunos le dicen salmistas o no sé, pero no le digan levitas, porque no somos de la tribu de Leví. Ahora, mira, escucha bien. Bueno, ahí están los levitas, versículo 23, capítulo 1 al versículo 23. Ahí están hay muchos nombres ahí que ustedes pueden ver. Y del versículo 24 al 32 vienen los deberes de todos los que sirven. Y miren, el versículo, por ejemplo, 4, de estos 24,000, imagínense, bueno, realmente fueron 38,000 levitas al servicio del templo. 38,000. Sirviendo al Señor. Wow, es una cantidad impresionante. 24,000 eran de qué? Para dirigir la obra de la casa de Jehová. Nada más para dirigir la casa. 24,000, versículo 4. Versículo 5, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. ¿Cuántos músicos había? ¿Cuántos? 4,000.
4,000. Imagínense la cantidad de músicos y cantores y bueno, podemos hablar de los címbalos, de las cuerdas, de los que se afinaban en la octava. Bueno, podemos hablar de muchas de esas cosas, pero después. Cantores, 4,000. Porteros, ¿cuántos? 4,000. 24,000 para el servicio. Entre esos 24,000 había sacerdotes y levitas. Wow. ¿Ustedes creen que había trabajo? Mucho trabajo. Muy bien. Capítulo 24 viene la organización de los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Estaban en el altar. Capítulo 25 estaban todos los, cómo los organizó a todos los músicos, que era el maestro con el alumno del principal, cómo los seleccionó con los generales, cómo tenían que ser las características de los músicos y de los cantores. Todo viene ahí en el capítulo 25. ¿Quieres pertenecer al grupo de alabanza? Ahí está, capítulo 25. Pero ese tampoco. El capítulo 26 vienen los porteros. Ahí vamos a entrar. Los porteros. Vienen quiénes eran y les voy a hablar, por ejemplo, en el versículo 5 dice, porque Dios había bendecido, versículo 4, de los hijos de Obed Edom. ¿Quién? ¿Se acuerdan quién era Obed Edom? Donde estuvo el arca 3 meses. Versículo 5, porque Dios al final, Dios había bendecido ¿a quién? Wow. Obed Edom era parte de los porteros. Otra historia que queda pendiente. A Obed, versículo 15, a Obed Edom le tocó la puerta del sur. Había 4 puertas que se mencionan aquí: la del norte, la del sur, la del este y del oeste, en donde había 4 personas principales. Es decir, que cada portero se hacía cargo de una entrada. Y dice en el versículo 20, y de los levitas, allá tenían cargo de los tesoros, de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. En el templo había cámaras y en esas cámaras guardaban los tesoros. ¿De quién? ¿De la casa de quién? Así que había tesoros dentro de la casa de Dios. ¿Cuáles son esos tesoros en el Nuevo Testamento? Los tesoros de su gracia. ¿Cuáles son los tesoros de la casa de Dios? Los tesoros de su gracia. Ciertas personas tenían acceso a esos tesoros, no todos, solo unas cuantas personas. Y esas personas se le llamaban porteros. Y el portero era un administrador. ¿Un qué? Así como en el Nuevo Testamento el mayordomo tenía las de para poder tener acceso a todos los recursos de la casa, porque si no, ¿cómo podía hacer su servicio? El mayordomo tenía acceso a todos los rincones de la casa y tenía las ¿qué? Las llaves. Ahora, en el Antiguo Testamento, en la casa de Dios hay tesoros. Di conmigo, hay tesoros. Y esos tesoros, no cualquier persona podía tener acceso a esos tesoros. Tenía que administrar los utensilios. Vamos a suponer que viene el sacerdote y dice, voy a necesitar
los vasos, voy a necesitar los platos, ¿verdad? Y el candelero para el servicio de la casa de Dios. Y entonces el portero, ¿qué hacía? Iba a la bodega, le hacía, fírmame, vale, le firmaba, lo sacaba. Y entonces él tenía la responsabilidad de que tenía que volver a recibir, ¿verdad? Te di 4 cucharas, te di 4 platos, te di, ¿verdad? Y entonces llegaba y decía, hey, te falta una cuchara. Y aparte es de oro, aquí dice que era de oro. ¿Qué ole, dónde anda? Ya se me estaba olvidando. Acá está, se me estaba olvidando, ¿verdad? Se me estaba olvidando. Entonces el portero, que era el que administraba entradas y salidas de todo lo que estaba en los tesoros de la casa de Dios, tenía las llaves. Ahora, como el servicio empezaba antes de que se pusiera el sol, a los porteros le dieron, escucha bien, en la ciudad que vivieran junto a la casa de Dios. Estaba el templo y las primeras casas que estaban junto al templo era de los, porque tenían y entonces tenían que abrir temprano, antes de que saliera el sol en el sacrificio. Entonces le decía el sacerdote, necesito 3 borregos, 4, necesito todo esto. Y entonces los porteros iban, abrían y sacaban todo lo que necesitaba el sacerdote para presentarle la ofrenda a Dios. Si era sábado, necesitamos todo, harina, todo esto, porque tenemos que preparar los panes de la proposición. Tenemos que los panes, tenemos que tener el aceite para el incienso. Todo lo que ellos necesitaban, ellos lo guardaban y sacaban y metían. ¿Quiénes eran? Los porteros. Gloria a Dios. Estaban y vivían junto al templo todos los días. Ahora imagínense qué privilegio. Algunos dirán, pues a mí no me gustaría ser portero, pararme tan temprano. Pero los porteros tenían un privilegio. ¿Quién habla de los porteros? A ver, ¿quién habla de ellos? Algunos en el Nuevo Testamento les dicen, es que no eran los porteros, eran los conserjes. Así le llaman. A mí se me hace muy despectivo conserje. Era un portero, era un mayordomo. A ver, ¿quién habla de ellos? Nadie. Pero el Salmo 84 que leímos está hablando de ellos. No es de David. Todos nos enamoramos y decimos, wow, no hombre, como dijo David, ¿verdad? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y decimos, yo quiero ser como David. Pues no era David el que lo escribió. Está hablando de los porteros, de la gente que servía día y noche a las puertas de la casa de Dios, que tenía a su cargo la responsabilidad y la confianza no solamente del pueblo, sino del Dios mismo, de cuidar todos los tesoros que había en su casa. ¿Qué confianza? Ahí en el capítulo 26 de Crónicas encontramos en el versículo 6 y 9 ciertos detalles de los porteros. ¿Qué cualidades tenían que tener? Dice que eran valientes. En el versículo 6, fíjate, dice, porque eran varones
valerosos y wow. No cualquiera podía ser un portero, tenía que ser valeroso y esforzado. ¿Cuántos valerosos y esforzados hay aquí? Tenían que ser fuertes y miren, esto sí les va a gustar. Versículo 8. Dice que tenían que ser robustos y fuertes. ¿Sí cumplo? Eso de fuerte, pues quién sabe, ¿verdad? Pero robusto sí estoy. Así que sí cumplía, ¿no? Tenían que ser robustos. ¿Por qué? Porque para cargar, imagínense, necesito 20 costales de harina. ¿Y a 50 kilos? Tenían que ser. No cualquiera podía entrar aquí. Imagínense así todos los flaquitos, así. Nah, esos no. Cárgate el bulto. Entonces débiles ahí no. ¿Quiénes entraban ahí? Ya hablamos acerca de las personas que son fuertes en la fe, ¿sí o no? Necesitamos ser fuertes. ¿Qué más? Dispuestos, versículo 8 dice que estaban hombres robustos y fuertes para el servicio, dispuestos para servir. Valientes, esforzados, robustos, fuertes, dispuestos. Versículo 14, sabios. ¿Qué tenían que ser? Mira, así lo describe, consejeros entendidos, versículo 14. Y la suerte, dice, cayó a Selemías y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido. Wow, no cualquiera puede ser portero. Tiene que ser sabio. Imagínense, tenía que ser sabio para decidir en el momento, ¿verdad? Sabio para atender a los sacerdotes que venían para servir al Señor. Sabios y honestos. Ustedes lo leen, versículo 22, 24 y 26. Habla de estos hombres que estaban a cargo de los tesoros de la casa de Jehová. Los tres versículos 22, 24 y 26 habla de los tesoros que estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios. ¿Quién puede encargarse de cosas valiosas? Los que son honestos, los de mayor confianza, ¿verdad? Ahora, estos hombres se hacían cargo de estos recursos y tenían las llaves. Pregunta: tú necesitas, escucha bien, los recursos de la casa de Dios, los recursos de su gracia. ¿Qué necesitas? Fe, gracia, amor, paciencia, no sé, ¿qué necesitas? Y entonces le dices a Dios: Señor, dame de tus riquezas en gloria. Y dice: claro que sí, pero solamente que hay un problema. Esos recursos están bajo llave. Y solamente los porteros pueden tener acceso para abrir esos recursos. Bueno, a lo mejor le decimos: Señor, pues préstame las llaves, ¿no? Préstame las llaves para sacar un poco de esos recursos que yo necesito. Y te dice Dios: ¿cómo te explico? Es que solamente las llaves se las doy a hombres especiales, hombres que son porteros en mi casa. Y solamente a ellos les doy esos recursos, esas llaves. ¿Quieres ser un portero? Nah, ya por tema. Yo nada más quiero que me den esos recursos. Así no se puede. Si quieres esos recursos,
necesito darte las llaves, pero para poderte darte las llaves necesitas ser tú un portero, un mayordomo, para que puedas tener acceso a todos esos recursos. Ahora, quiero que quede bien claro, esos recursos no son nuestros, esos recursos son de Dios. No es de que te da los recursos y dice, ya la hice, es mío. No es tuyo. Esos recursos siguen siendo de Dios. Lo que tú eres simplemente un administrador de los recursos de Dios. Así que si Dios te bendice espiritualmente, si te bendice en el alma o si te bendice en todas las cosas, nada de eso es tuyo. Todo eso es de Dios. Y lo único que nosotros somos ¿qué? Administradores.